Ya está con nosotros aquí en la mesa de Consejo de Redacción María José Bernal Gaviria, directora de FENALCO en el departamento de Antioquia. Directora, pues buenos días, bienvenida a esta mesa de Consejo de Redacción. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta invitación, siempre feliz de estar acá. Bueno, directora, pues la hemos invitado para conocer la postura que ya se ha conocido a través de diferentes medios de FENALCO a propósito de esa propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia. Recordemos entonces por qué FENALCO dice que no a este impuesto. Bueno, por varias razones. En primer lugar, estamos hablando de que en todo el país tenemos alrededor de 450.000 tiendas de barrio que ya han logrado sobrevivir después de año y medio de pandemia con unas restricciones miedosas y que pues se van a ver sumamente afectadas. En Antioquia específicamente estamos hablando de 30.000 tiendas de barrio y 11.000 de ellas se verían gravísimamente afectadas. Ese es uno de los motivos. Por otro lado, si se quiere hacer un tema de salud pública por el consumo de azúcar, debe ser con campañas propositivas y no satanizando desde el Estado con un impuesto un producto en específico. Se debe apelar también a la libertad individual, a la autonomía de ese individuo y esa responsabilidad, en el caso de los padres, a cuidar a sus hijos y educarlos y darles los alimentos que mejor consideren que deben consumir. Y finalmente estamos hablando de un tema de reactivación económica. Lo que debe estar en el debate público es disminuir los impuestos, disminuir el gasto del Estado, disminuir el tamaño del Estado, porque estamos saliendo de una crisis económica. Si vemos los datos, pues el PIB, el segundo trimestre de este año el aumento pues creció un 17.6%, pero todavía vemos que el empleo sigue rezagado. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor flexibilidad y necesitamos empresas fuertes. No es para tener un debate público en este momento sobre más impuestos, sino menos gasto público, menos impuestos y menos regulaciones. Me llama la atención la frase que usted dice, satanizando con impuestos. Lo que pasa es que los impuestos no son demoníacos, es decir, los impuestos, cuando se dice satanizando, muchos artículos de la canasta familiar, algunos y de los bienes y servicios están con impuestos. Lo que están persiguiendo es fomentar menos el consumo a través de un impuesto y eso generaría pues algún impacto que usted lo relaciona con los tenderos. Pero el tema va un poco más allá y es que han visto cómo FENALCO de alguna manera ha tomado posición en este tema y la gente dice, oiga, pero realmente ¿a qué lado está jugando FENALCO? Porque finalmente los consumidores son la mayoría de las personas y esta ley lo que protege es a los niños, decir, mire, este alimento lo que tiene es esto, y hay que tratar de desincentivar el consumo para ciertos sectores. Un impuesto que también podría ayudar, porque estamos en crisis, ¿no lo ven así? Los impuestos no ayudan en crisis. Lo que ayudan en la crisis es el sector privado, que cada vez es más fuerte y crece más con menos impuestos y menos regulaciones. Entonces, en este orden de ideas, pues, respetuosamente, pongámosle más impuestos a la grasa, pongámosle más impuestos a la harina, pongámosle más impuestos a lo que cierto grupo considere que no es saludable. Ya. Entonces, apelemos más a esa libertad individual y si hay un tema de salud pública, hagamos campañas propositivas. Todos los que atenten contra la salud. Para todos, totalmente de acuerdo. Directora, pero diría uno que en ese sentido pues están iniciativas como la ley de la comida chatarra, que ya se tienen avances importantes en ese sentido. ¿No habría una alternativa, digamos, que compense lo que los tenderos, que son las personas por quienes ustedes están pronunciando, pues compense eso que dejarían de recibir por las bebidas azucaradas o lo que tendrían que pagar por impuestos? ¿No hay una alternativa como para compensar eso que se dejaría de percibir? Otro tipo de bebidas, otro tipo de productos. O incentivos tributarios. Claro, o más incentivos tributarios. Con seguridad habría alternativas, pero esas las da el mercado. Sí. Si vemos, tenemos una ola super fit en los últimos años y la gente voluntariamente ha dejado de consumir grasa, ha dejado de consumir harinas y el mismo mercado lo va dando, pero no es un tema para que sea impuesto desde el Estado. Ese es el núcleo. Directora, pero la posición suya es de momento por el tema de la pandemia, pero tal vez en algún momento, valga la redundancia, a Colombia le va a tocar dar ese paso como lo han dado ya otros países, no solamente en Europa, sino también en la región, ¿o qué panorama ve usted frente a ese impuesto?
Yo creo que a Colombia le va a tocar dar un paso distinto y en este insisto muchísimo, me vuelvo hasta bastante intensa en el tema, y es hablar de libertad económica y libertad individual. El Estado, desde un concepto filosófico incluso, no debe estar diciéndonos qué comer y qué no, y estar modelando esos incentivos a través de unos impuestos. En realidad es el individuo el que toma las decisiones. Directora, yo le voy a cambiar de tema porque también ustedes han sentado posición al respecto del pico y placa que empezó a regir en la ciudad y en el Valle de Aburrá desde este lunes. ¿Por qué no estar tampoco de acuerdo con este pico y placa? Bueno, hablando también de pandemia, llevamos año y medio de restricciones en el comercio, todavía hay unos retos muy grandes, pero en general lo que decimos es que desde FENALCO, Antioquia, para Medellín, para Antioquia se necesita una política de sostenibilidad y movilidad bien estructurada. El pico y placa son pañitos de agua tibia y lo que necesitamos es hablar de infraestructura, de hablar cómo involucrar mejor las plataformas virtuales, en las plataformas de información, en todo este tema de la movilidad, bueno, temas más profundos. Bueno, directora, pues agradecemos a usted su compañía durante esta mañana. FENALCO, entonces, a propósito, pues en desacuerdo con ese impuesto, esta discusión que se da en el país al respecto de si se pone o no ese impuesto a las bebidas azucaradas. Muchísimas gracias, María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de FENALCO. Muchas gracias.